Bueno, vamos a abrir entonces la Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La semana pasada iniciamos el tema la acusación del pecado universal, que es la sección que inicia Pablo aquí en el versículo 9. Y hoy vamos a continuar con este tema, la acusación del pecado universal, pero la segunda parte. Y hoy día, hermanos, vamos a analizar solamente el versículo 12. Ya iniciamos el verso 11 del 9 al 11 y hoy nos vamos a detener en el versículo 12. Por tanto, voy a leer solamente para tener la idea más completa del verso 9. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, este es el texto de hoy, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En estos versos, en estos versos, como hemos observado desde la semana pasada, Dios, hermanos, aquí está penetrando de una manera muy profunda el corazón humano y al mismo tiempo diagnosticando su condición o estado caótico, terrible delante de él. Porque solamente Dios, hermanos, está capacitado para entregar un diagnóstico real, certero, de quién es el ser humano. Había el hijo de un dentista que fue a la consulta de su padre, el dentista, y en eso llega una paciente. Se sienta esperando al doctor, al dentista, para que le pudiese tratar. Llega el hijo del doctor, del dentista, y le pregunta a la señora: señora, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, bueno, usted es hijo del dentista, a lo mejor me puede ayudar. ¿Sabe que tengo un dolor aquí en la encía, en la muela de atrás, qué sé yo? Bueno, le dice: mire, de acuerdo a lo que yo he escuchado a mi papá, usted tiene un serio problema de infección. Así que le voy a recomendar este remedio, tome esta gotita, tómese esta pastilla. En eso entra el papá, el dentista, y escucha al hijo que le dice eso a la mamá, a la señora, a la que fue a consultar al dentista, y el padre le dice así: te prohíbo, le dice, que vuelvas a hacer lo mismo con cualquier paciente que me venga a ver. Te lo prohíbo tajantemente que tú digas algún diagnóstico, porque el dentista soy yo. Yo fui el que fue a la escuela a aprender. Yo fui el que estudió 6, 7, 8 años en la universidad. Yo fui el que tuvo que leer los libros. Yo fui el que tuvo que elaborar una tesis, etc. Por tanto, tú no estás capacitado para diagnosticar nada aquí al paciente. ¿Te quedó claro? Sí, papá. Si sacamos esa ilustración nosotros y la aplicamos ahora en el sentido de que el hombre es el que diagnostica la condición del otro hombre o del ser humano, como dijimos la vez anterior, todos estos psicólogos que, recuerdan ustedes, propusieron algunas ideas de quién es el hombre es bueno por naturaleza, si tiene algún problema debe ser el medio ambiente, siempre culpando lo externo, exteriorizando la culpa, apuntando al uno o al otro. Dios le dice al hombre: cállate, porque el único que está facultado, el único que está capacitado para diagnosticar de manera certera, precisa, real la condición del hombre, soy yo, dice Dios. Porque como decía el hermano Felipe, si tú le preguntas a cualquier ser humano que te rodea, ¿cómo eres tú? Bueno, mi tía es buena persona porque ha hecho un par de obras buenas. Mi tío no ha matado a nadie.
él es buena persona, yo creo que va a entrar al cielo, pesa más lo bueno que lo malo, dice la gente. Bueno, precisamente ese es el error. Y Pablo, hermanos, de una manera tan clara, tan precisa, comenzó a señalar lo que verdaderamente es el hombre. Y esto es lo que teológicamente se le llama la depravación total. Es decir, el ser humano está absolutamente incapacitado para agradar a Dios, para contribuir a su salvación, para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su corazón está como hierro, su corazón está como fierro, endurecido, su mente está oscurecida, la mente del hombre está entenebrecida, su voluntad, por otro lado, está esclavizada. La voluntad del hombre está esclavizada al mismo hombre. No puede salirse de ella, como dice Juan 8, lo leímos también. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, Pablo aquí de una manera muy clara, repito hermanos, establece esta condición a través del diagnóstico no de Pablo. Pablo simplemente es el portavoz. El diagnóstico que hace aquí Pablo es de Dios. Dios es el que diagnostica con rayos láser cómo es el hombre, cómo es el corazón del hombre, etcétera, etcétera. Vimos la vez anterior, hermanos, solamente del verso 10, Pablo dijo como está escrito, porque Pablo apeló siempre a la Escritura, él dijo, no hay justo ni aún uno. No hay nadie, hermanos, en la tierra que viva de manera perfecta siempre, cumpliendo todas las normas de santidad y justicia de Dios. No hay. No hay nadie, dice Pablo. Segundo lugar, dijimos, no hay quien entienda. Esto tiene que ver con la ignorancia espiritual. El hombre es incapaz de comprender adecuadamente a Dios, adecuadamente el pecado. El hombre no puede comprender la verdad del Evangelio a no ser que el Espíritu Santo abra sus ojos y le dé entendimiento. Y en tercer lugar vimos la tercera denuncia de Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Y esto es curioso porque salta ahí el religioso, ¿cómo que no hay quien busque a Dios? Yo busco a Dios todos los domingos en la misa. Hay muchas religiones que buscan a Dios, ¿cómo que no hay quien busque a Dios? Bueno, no hay quien busque a Dios porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. La gente busca, entre comillas, a un ser sobrenatural de manera equivocada, a través de vías equivocadas, a través de caminos que no son verdaderos, sino caminos falsos. Como dijo Salomón, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esto es lo que ha dicho ya el apóstol Pablo en esta sección del versículo 9 en adelante, que es la sección donde Pablo culmina o concluye todo lo que ha dicho respecto de los gentiles y respecto de los judíos. Voy a recordar los puntos que vamos a desarrollar del verso 9 al 20. Recuerdo, del versículo 9 al 12, Pablo aquí trata la condición de pecado del hombre. Esto tiene que ver con el carácter del hombre. Hoy día vamos a terminar este punto. La próxima semana vamos a entrar a las palabras de pecado, las conversaciones que reflejan la condición del hombre, que es del verso 13 al 14. La siguiente enseñanza del verso 15 al 18 tiene que ver con la conducta práctica, con el estilo de vida práctico de ese pecador. Y por último, versículo 19 y 20, la condenación de pecado, es decir, lo que le espera al ser humano en virtud de su condición de pecado, que es la condenación eterna. Muy bien, dicho eso, vamos entonces a concentrarnos en el verso 12. Dice así, todos se desviaron. Vamos a ir por frases. Esta es la cuarta denuncia de Pablo. ¿Cuál fue la primera denuncia? No hay justo. Segunda denuncia, no hay quien entienda.
Tercera denuncia, no hay quien busque a Dios. Cuarta denuncia, la que vamos a ver ahora, todos se desviaron. Pregunta a ustedes, ¿cuántos se desviaron? Todos. ¿Qué significa todos? Lo que expliqué la semana pasada. Cada uno de los seres humanos que han vivido desde Adán a través de toda la historia humana están dentro de este todos. Nadie se escapa, absolutamente nadie. Y todos los hombres y mujeres que vivirán en el futuro hasta que el Señor venga por nosotros y haga todas las cosas nuevas, están también involucrados dentro de este todos. Pablo dice, todos se desviaron. No hay ningún ser humano que escape a esta realidad. Todos se desviaron. Y la palabra desviaron aquí es bien interesante. Eclino en el griego es una inclinación deliberada a una dirección equivocada. Una inclinación intencional, deliberada, a una dirección equivocada. Todos se inclinaron equivocadamente. Todos se descarriaron. Abran su Biblia allí en Isaías 53. Isaías lo dice de esta manera. Isaías 53, versículo 6, dice así. Curiosamente, Isaías también utiliza la palabrita todos. Y él dice en Isaías 53, 6 lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí hay un sinónimo de desvío del capítulo 3, versículo 12 de Romanos. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Como qué, Isaías? Como ovejas. Escuchen ahora, para clarificar más el término anterior. Cada cual corresponde al todos del inicio del verso 6. Cada cual se apartó. Cada cual se desvió. Cada cual se descarrió por su camino. Mas Jehová cargó en él, es decir, en el Mesías que vendría, que está describiendo Isaías en el capítulo 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es interesante la frase, cada cual se apartó por su camino. Pablo dice en Romanos 3:12, todos se desviaron. Todos se inclinaron a una dirección equivocada. Dios desde el principio del mundo dijo, este es el camino, esta es mi ley. Yo soy el Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. No hay nadie más. Yo soy el único y verdadero Dios. Quiero que anden por este camino. ¿Qué hace el ser humano desde Adán en adelante? Se desvía. Se descarrió, se apartó. ¿A qué cosa? A su propio camino. Y una de las tragedias más grandes, hermanos, es precisamente cuando el ser humano establece su propio camino. ¿Por qué? Porque yo conozco uno solo en la Biblia. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, artículo determinado, el camino, no un camino entre varios. Yo soy la vida, no una vida entre varias. Yo soy la verdad, no dijo una verdad. No como Buda que le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Querido Buda, Cristo es la verdad. Él es la verdad, Él es el camino. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, una vez que el hombre se desvía,
se sale del camino que Dios ha delineado para que camine por él, entonces no queda más opción que la perdición eterna y la condenación eterna. Y una, hermanos, de las sutilezas más grandes de Satanás a través de la historia es, abran sus oídos, la religión. Curiosamente, ¿saben ustedes lo que puede alejar de una manera notable al ser humano de Dios? La religión. Qué interesante. Como dijimos también, creo, la vez anterior, revolver, ligión viene de ligos, que es ligar. El ser humano se quiere volver a ligar con alguien, con un Dios. El problema es que se quiere ligar a través de una ligadura equivocada. Quiere establecer su propio camino, quiere establecer su propia unión. Una vez cuando con mi esposa estuvimos en las pirámides de Teotihuacán, en México, cuando fuimos a un seminario de matrimonios, subimos a la pirámide y arriba había un señor de blanco y estaba en una posición así. Entonces al final cuando termina su, no sé si era una liturgia, un culto personal que estaba él brindando, al final me acerco y no, él se estaba alimentando de la energía del sol para poder encontrar el camino, para poder encontrar qué sé yo, no sé qué cosa. Entonces cada uno, cada ser humano, las religiones, hermanos, son inventos del hombre para tratar de alguna manera conectarse a algún Dios. Por eso Pablo dice que el ser humano, en virtud de su pecado, se desvió, se descarrió. Vamos ahora a Hechos capítulo 9. La religión desvía, repito, porque todas las religiones ponen énfasis en las buenas obras. Cristo nos introduce al verdadero camino que es Él mismo en definitiva. ¿Qué dice Hechos 9, versículo 2? Lo leo del 1 para tomar más la idea del contexto. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, escuchen ahora, o mujeres de este camino. ¿Por qué se le llama camino aquí? Y la Reina Valera la coloca con mayúscula, la C. Porque en virtud de lo que Cristo dijo en Juan 14:6, se les comenzó a llamar al Evangelio o a los seguidores del Evangelio del Señor, los del camino. Porque se supone que ese grupo de discípulos del Señor estaban en el camino. Correcto, no estaban desviados. A ese grupo de los del camino, Saulo, respirando a una amenaza, va contra ellos camino a Damasco para perseguirlos. Lo que Saulo de Tarso no sabía, que yendo por un camino equivocado, se encontraría con el camino correcto. Porque Saulo iba a perseguir a través de un camino equivocado a Damasco, a los del camino, pero Saulito de Tarso se encontraría con el camino glorificado, apareciéndosele a él, tirándolo al suelo y diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Estás mal encaminado, Saulo. Yo soy el camino. Aquí me encontraste, no porque me andaba buscando, porque no hay quien busque a Dios. Pero en mi soberanía, yo me aparezco a ti. ¿Para qué? Para que andes en mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mientras el ser humano ande buscando por ahí otros caminos que no sean Jesucristo el Señor, estarán y se mantendrán en el tiempo engañados, porque solo hay una manera de llegar al cielo. Cristo lo dijo en la última parte, Juan 14:6, y nadie viene al Padre sino por
mí. Avancemos al capítulo 16 de Hechos. Esto es tan interesante, hermanos, que hasta los demonios saben que Cristo es el camino. Esto es tan interesante, pero es así. Dice en Hechos 16, versículo 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, es decir, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, es decir, la muchacha endemoniada o poseída por este espíritu de adivinación, escuchen, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces esta muchacha diciendo: estos hombres, ¿cuáles hombres? Pablo y los demás. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué cosa? El camino de salvación. Dice Santiago 2, los demonios creen y tiemblan. El punto es que no hacen la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos hasta un demonio reconociendo quién es el camino y quiénes eran los siervos de Dios que anunciaban ese camino de salvación. Regresamos a Romanos 3. Repito, hermanos, las religiones son la fórmula perfecta para desviar a las personas del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Hermanos, pongan atención, por favor, porque todas las religiones, sin excepción, predican un evangelio, una noticia, una buena nueva de obras. Haz esto, haz aquello, sacrifícate, haz sacrificios, penitencias, esto, lo otro, aquello, para ver que Dios se agrade de ti, para que tengas la complacencia de Dios, para que puedas entrar al cielo. Haz buenas obras. Entonces, mientras las religiones existan o Satanás como príncipe del aire y como príncipe de este mundo, mientras Satanás mantenga el control y las mentes de las religiones en general, el ser humano estará fuera del camino, porque para estar en el camino correcto, el ser humano debe entender algo muy importante. No soy justo, no entiendo, no busco a Dios, estoy desviado de Dios. Cuando el ser humano deja a un lado su propia justicia, cuando el ser humano deja de lado sus propias obras que no sirven para nada, que es lo que hizo el apóstol Pablo en Filipenses 3, Pablo dice: no teniendo mi propia justicia, sino la de Cristo, entonces soy hallado en Él, acepto en el amado, como dice Efesios 1. Y las religiones enfatizan eso. Haz esto, haz aquello. Cristo dijo: consumado es, yo lo hice todo. Ahora el que cree en mí, vivirá. El que se arrepienta de sus pecados, tendrá la vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Nada. Porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Vamos con la quinta denuncia. Todos se desviaron. Quinta denuncia: a una se hicieron inútiles. La palabra inútiles aquí significa inservibles, en consecuencia sin valor alguno. Esta palabrita inútiles viene de una palabra que significa volverse ácido, como la leche cuando se vuelve ácida. Y ustedes deberán saber que la leche ácida no sirve. En su condición de pecado, hermanos, el ser humano, es inservible. Es inútil delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque absolutamente ningún mérito, ninguna obra, ningún crédito humano jamás impresionará a Dios. Desde esa óptica, todos a una se hicieron inútiles. Vamos a este pasaje de Isaías 64. Y algo interesante que recordar.
Isaías 64, versículos 5 al 7, dice así: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Escuchen la pregunta ahora. ¿Podremos acaso ser salvos? 6. Si bien todos nosotros, noten la palabrita todos otra vez, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como el trapo menstrual de la mujer. Y caímos todos, otra vez, noten el todo del inicio del 6, la mitad del verso 6, todas nuestras, casi al final, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, lo mejor que puede ofrecer un hombre a Dios es sucio y despreciable, como el trapo de inmundicia de una mujer. Eso es lo mejor que el ser humano le puede ofrecer. Como el trapo de inmundicia de una mujer hebrea. Los trapos de inmundicia de la mujer hebrea, su ciclo menstrual, no eran como hoy día. Hoy día es diferente. Discúlpenme las damas, pero quiero poner énfasis en esto. No en su problemática menstrual ni mensual que tienen. El énfasis aquí no es en eso. El énfasis aquí es la relación que hace aquí Isaías. Así de inmundo, así de sucio, es lo mejor que el hombre le puede ofrecer a Dios. Ese es el punto. Y el hombre cree que es bueno. Pero no es así. Versículo 7. Escuchen, nadie hay que invoque tu nombre. Pablo dijo, no hay quien busque a Dios. Que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y Pablo dijo, a una se hicieron inútiles. Y aquí Isaías dice, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Regresamos a Romanos 3. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Última expresión del verso 12 de nuestro punto, el carácter del hombre, la condición en virtud de su carácter del pecado. Y Pablo sigue aquí añadiendo y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la sexta denuncia del apóstol Pablo. No hay quien haga lo bueno. Cuando uno lee este texto, inmediatamente surge la siguiente pregunta. Pastor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que levanta asilos de ancianos? ¿Qué pasa con la gente que se preocupa de los niños pobres? Cuando uno lee, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, salta en nuestra mente, ¿qué pasa con las personas que atienden a la gente de la tercera edad? ¿Qué pasa con el personaje que en Navidad, en el 25 de diciembre, comienza a repartir juguetes a los niños? ¿No es acaso bueno eso, pastor? Surge esa pregunta, espérenme un poco, ya vamos a responder eso. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo hay que mirar eso a la luz de la Biblia? Bueno, antes de analizar la expresión no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, quiero que por favor destaquemos las siguientes expresiones. Pongan su mirada por favor en el verso 10, la parte B. El verso 10 dice, no hay ni aun uno. Verso 11, no hay
Segunda parte del 11, no hay. Verso 12. La segunda parte, no hay. Última parte, no hay ni siquiera uno. Noten el énfasis. Repito, no hay ni aun uno. No hay, no hay, no hay, no hay ni siquiera uno. Énfasis. Todas estas expresiones, hermanos, no hay, ni aun uno, etcétera, etcétera, nos hablan de la ausencia absoluta de seres humanos justos y buenos. Ese es el punto. Pablo usa estas expresiones, repito, para poner un énfasis acentuado en esta terrible realidad de que no hay absolutamente nadie, ni siquiera uno justo, ni siquiera uno bueno. Pero por otro lado, tenemos el todos del versículo 12. Pero todos son ¿qué? Pecadores. Ahí está la otra expresión de Pablo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, a excepción de nuestro Señor, obviamente. No hay quien haga lo bueno. Esto bueno aquí o bondad, hermanos, se refiere a lo que es moralmente correcto, a lo que es moralmente recto. Está relacionado de una manera muy estrecha con la frase no hay justo del verso 10. Es decir, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer moralmente correcta o correcto. No hay ningún hombre moralmente recto. Porque lo bueno para Dios es obediencia perfecta todo el tiempo. Es obediencia perdurable todo el tiempo. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerda lo que dice Santiago 2, versículo 10, el que ofende en un punto la ley de Dios, ¿qué sucede? Se hace culpable de todo, porque la ley de Dios es consistente en sí misma. No es que se viola una sola cosa, se viola una sola cosa y se viola todo. Se ataca la santidad, la justicia del Señor. Ahora, vamos por favor a consultar de dónde Pablo se toma, porque él dijo, escrito está, para argumentar su enseñanza. Vamos al Salmo 14 en primer lugar, para ver la fuente de donde se toma Pablo para argumentar la depravación del hombre, la condición trágica del hombre en cuanto a su pecado. Dice el Salmo 14 del 1 al 3, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Pablo dijo, aún se hicieron inútiles. Aquí el salmista, que este es un salmo de David, él dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan que leímos también otro salmo de David, el Salmo 51? ¿Desde cuándo el hombre está así? ¿Se acuerdan cómo fue formado el rey David en su vientre? En pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido. Fui formado en maldad en el vientre de mi madre, dijo él. Ahora el Salmo 53 también es otra porción que dice algo similar al Salmo 14. Dice el Salmo 53 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿Tú te imaginas lo que significa esto? Leerle estos pasajes o explicarles estos pasajes a la gente que se cree buena.
¿Te has puesto en esa escena alguna vez? Bueno, yo lo he hecho un par de veces. He tenido la oportunidad de conversar esto. ¿Te has visto en la siguiente escena en algún momento de explicar estos pasajes a alguien que es moralista? ¿A alguien que se cree superior moralmente a los demás? Y tú le dices, mira, escúchame por favor lo que dice Dios de ti. ¿Estás desviado? ¿Estás corrompido? ¿No buscas a Dios? ¿Te has desviado? ¿No eres justo? ¿No tienes ninguna justicia? O si tienes algo de justicia, pregúntale a tu esposa en su ciclo menstrual para que tengas una idea de cómo son delante de Dios tus obras. Imagínate. Esto es un golpe, hermanos, muy duro, bajo, al ego humano, a la moralidad humana, a la religiosidad humana. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Ahora, como lo hemos también enseñado en otras ocasiones, cuando estamos diciendo esto, hermanos, con respecto a la depravación total, no estamos diciendo que el hombre es tan malo como podría serlo. Hay unos que manifiestan más maldad, hay otros que manifiestan menos maldad, pero estamos hablando de la condición. Y hay momentos donde el ser humano da rienda suelta a todo lo que hay en ese corazón malo, perverso, como dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Ahora, vamos por favor a Génesis capítulo 6. Porque Dios afirma categóricamente, hermanos, que el ser humano no es bueno desde el principio del mundo. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Si con los pasajes anteriores el religioso, el judío, ¿recuerdan que el judío se creía superior al gentil? Y resulta que Pablo lo está tratando como un pecador común y corriente dentro de todos los corrompidos del mundo. Eso desde luego que atacó firmemente al judío. Miren lo que dice Génesis 6. Versículo 5. Moisés aquí, señalando esta gran verdad, dice Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, ojo con esto, hermanos, ¿qué es lo importante aquí de Moisés? Moisés aquí no está atacando primordialmente las obras externas, porque las obras externas están relacionadas íntimamente con el corazón. Aquí Moisés está señalando, Dios a través de Moisés, está señalando la causa, la raíz del problema del hombre, que como dice el pasaje, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, es decir, de los hombres, era, escuchen ahora, de continuo solamente el mal. Repito la última frase. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, no de vez en cuando, no de manera intermitente, solamente el mal. Este es el hombre. Y aunque no queramos reconocerlo, porque mira, una de las cosas que muchas veces nos confunde un poco, ahí se siente una abuelita, tierna la señora. Esa abuelita que hace buenas cazuelas y que atiende a los nietos siempre y le hace dulces y que no quiebra un huevo la abuelita. Y tan tierna, hasta divertida, cariñosa. Entonces imagínate tener esa, no es creyente, la justicia de Cristo todavía no la ha alcanzado, pero esa abuelita que está ahí, imagínate un día, yo te digo, predícale. Enséñale por favor Romanos 3 del 10 en adelante.
No, pero ¿cómo, pastor, si la abuelita es tan tierna? Sí, pero esa es tu opinión humana. Ese es tu ojo biológico, tu ojo físico que tienes. El punto es que esa abuelita tierna, cariñosa, de buena mano para cocinar y todo lo que tú quieras, la que le da la plata ahí al nieto, se la deja en el bolsillo y todo ese tipo de esas abuelitas que todavía quedan, obviamente. Pero si yo me sentara con la abuelita, ¿qué tendría que decirle, abuelita? Mire, usted no es justa. Usted no busca al Señor. Pero si yo voy a misa, pastor, si yo voy al culto todos los días. Bueno, estoy diciendo, si no ha sido regenerada, usted está desviada del camino. No hace nada bueno. ¿Cómo que no? ¿Y las cazuelas que le hago a mis nietos? ¿Y los vueltos que permito que se dejen mis nietos? ¿Y la sopaipilla que le hago a mis nietos? ¿Y la ropa que le compro a mis nietos? ¿Cómo me viene a decir que no hago nada bueno? No hace nada bueno, abuelita. Esas obras que usted hace no son ni siquiera en lo más mínimo suficientes para alcanzar la justicia de Dios y poder entrar al cielo. Estamos enfocando esta situación desde la óptica de la justicia salvífica de Dios. Bueno, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Solo la primera frase voy a dar lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46, dice así: si pecaren contra ti, y aparece ahí un paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Porque no hay hombre que no peque. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 3, del 10 en adelante. Ahora, Eclesiastés, capítulo 7. Otra verdad muy importante de Salomón ahora, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Escuchen ahora a Salomón, el gran hombre sabio después del Señor. Dice Eclesiastés 7, verso 20. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo. Por eso, hermanos, como lo enseñamos una vez aquí en una serie de la familia o de la crianza de nuestros hijos pueden ser muy tiernos, pueden ser, bueno, ¿qué hijo no es lo máximo para sus padres, no? Pero lo que tenemos que entender nosotros los padres, hermanos, es que nuestros hijos son pecadores. Son pecadores que necesitan la justicia del Señor. Y hay que ir preparando a nuestros hijos desde pequeñitos, diciéndoles, hablándoles del pecado. Una vez escuché a un personaje que me dijo, no le hable de pecado al niño. Se puede asustar. ¿De dónde sacaste eso? A nuestros niños hay que prepararlos y decirles y explicarles qué significa el pecado, qué significa que son pecadores, para que desde pequeñitos ellos vayan comprendiendo que si no es por la obra de Cristo en la cruz, por la justicia del Señor, porque ellos en sí mismos no pueden hacer buenas obras, entonces, ¿qué, hermanos? ¿De qué o a quién podría usar el Señor más que a los propios padres? Es verdad que Dios puede usar la iglesia, es verdad que Dios puede usar a un familiar, pero la responsabilidad de los padres es primordial. Y tenemos que enseñarles a ellos lo que son, de acuerdo a la Biblia. Por eso es que leí la semana pasada, en maldad he sido formado, dijo David. En pecado me concibió mi madre.
Los hombres mienten, dice el Salmo 55, creo que era, desde la matriz. Comienzan a mentir desde que son niños. Esa es la condición del hombre que tenemos que transmitir a nuestros hijos o a cualquier persona, porque esa es la realidad. Y tenemos que hacer tomar conciencia al ser humano, a los niños que van creciendo, para que puedan, hermanos, repito, entender que necesitan un Salvador ante esa tragedia humana en la que están ellos también involucrados, que es que están dentro de la esclavitud del pecado y están bajo la condenación eterna también si no se arrepienten y no creen en el Evangelio del Señor. Regresamos a Romanos 3. El clásico pasaje también de 1 de Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, hermanos, esta es una verdad incuestionable de que el hombre no es bueno, sino que es un pecador. Y lo comienza a demostrar, lo comienza a corroborar desde que es un niño. ¿Recuerdan que les decía a ustedes la semana pasada? Los niños comienzan a mentir solitos, ¿no es así? Tú no le enseñas, a ver hijo, te voy a enseñar las 3 mentiras más buenas que me sé, para que cuando salgas me las digas a mí. No, sería ridículo eso, ¿cierto? No le enseñamos a mentir a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que enseñarles? A no mentir. Porque eso demuestra, eso corrobora, hermanos, lo que Dios dice. Comienzan a pelear, comienzan a tener envidia de los juguetes del amigo, comienzan a guardar sus propios juguetes, no los quieren compartir con los otros. Son así. Son potenciales pecadores terribles. Esos son nuestros niños en virtud de esta condición. Para que no queden dudas, no hay quien haga lo bueno. Bueno, repito, pastor, entonces, lo que dije anteriormente. ¿Qué pasa entonces con las buenas obras que hacen los hombres? ¿Qué pasa con los que dan ropa a los pobres? ¿Qué pasa con la gente que alimenta a los huérfanos? Que no son creyentes, repito, que no han sido regenerados. ¿Qué pasa con la gente que levanta asilos de ancianos? Los filántropos que atienden las necesidades, de repente en televisión pasa mucho eso, ¿no? A la abuelita se le cayó la casa con el terremoto. Justo estaba escuchando un millonario eso. Llama por teléfono, dígale a la abuelita que le voy a depositar tanta plata. ¡Oh, qué buena obra!, dicen todos. Destinan dinero, destinan tiempo. Juan Calvino llamó todo este tipo de expresiones una justicia civil. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacer cosas buenas humanamente hablando. El ser humano puede hacer buenas obras socialmente hablando. Eso no está en discusión. De hecho, hermanos, confirmo esto con Mateo 7, por favor. Vamos a verlo allí, algo interesante. Porque nadie pone en duda que el ser humano pecador pueda expresar una acción positiva en esos términos, solo en el ámbito horizontal. Y dice Mateo 7, un pasaje interesante. Entonces contestamos la siguiente pregunta: ¿tiene algo bueno en algún sentido lo que hacen los hombres en términos de ayudas sociales, familiares o de otra índole? Bueno, preguntémosle al Señor. Dice Mateo 7, verso 9, lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Detengámonos aquí. ¿Qué hombre en condiciones normales, naturales, por más egoísta que sea externamente,
por más egocéntrico que sea externamente, a lo mejor por más violento que sea externamente, si su propio hijo le pide pan, ese padre por el cual su hijo obviamente se transforma en el tesoro más preciado de un papá, ese papá será capaz de, en vez de darle un pedazo de pan, darle una piedra. ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? O si su hijo le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? La respuesta es no. ¿Qué hombre? Bueno, cualquier hombre. Cualquier hombre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, ningún hombre haría eso, ninguno, desde luego. Verso 11. Mire la respuesta del Señor. Pues si vosotros, ¿siendo qué? Repítelo, a ver. Ya, ¿qué es lo que somos? Ok. Si vosotros, siendo malos, si vosotros, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No me voy a meter aquí en el contraste, porque aquí la idea es un contraste. El Padre malo da algo bueno. ¿Cuánto más será nuestro Padre celestial? Si un hombre siendo malo da algo bueno, ¿cuánto más será nuestro Padre que no hay nada malo en él? Ese es el punto. Pero dejemos el contraste a un lado. Cristo dice, si vosotros siendo malos, si vosotros siendo pecadores, Cristo afirma que es posible que una persona mala, que un pecador pueda hacer algo bueno, pero solo desde la óptica horizontal, de prójimo a prójimo, de hombre a otro hombre. Pero estas obras no son suficientes, no son válidas para ser justificados delante de Dios. Eso es otra cosa. Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿En qué términos? De alcanzar la justicia del Señor, la justicia absoluta de Él para poder entrar al cielo bajo su propia justicia o bajo sus propias obras. Necesitamos otra justicia. ¿La justicia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a explicar más en detalle. Bueno, el hombre entonces puede mostrar una bondad externa. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a Santiago 3, por favor. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos de mejor manera. Santiago 3, por favor. En Génesis capítulo 1, Moisés dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra, o conforme a nuestra semejanza. Alguien podría pensar, eso se dijo en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero pastor, una vez que el hombre cayó en pecado, hasta ahí quedó la imagen de Dios. Consultemos Santiago 3, versículo 9. Esto lo enseñamos hace algún tiempo. Todo el capítulo 3 tiene que ver con la lengua, con el dominio de la lengua. Y dice el versículo 9, Santiago 3, con ella, es decir, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, escuchen, que están en tiempo presente de Santiago, que están, dice él, hechos a la semejanza de Dios. Estamos entendiendo entonces por qué el hombre, el ser humano, puede expresar ciertos rasgos de bondad, porque sigue conservando la imagen de Dios. Aunque está empañada por el pecado, es verdad, pero la mantiene. La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de gobernar, la capacidad de expresar bondad. Por lo tanto, hermanos, puede haber hasta los criminales más grandes
le llega un momento de bondad. ¿No han leído eso? Hasta los delincuentes más peligrosos les llegan momentos de bondad. Es porque el hombre continúa teniendo la imagen de Dios. Bueno, por otro lado, hermanos, es muy importante entender lo siguiente, para ir terminando. Cuando Dios creó el universo, con el poder de su palabra, lo creó con un propósito muy, muy importante, para que todo ser humano que hiciera lo que hiciera, lo hiciera en razón de dar la gloria única y exclusivamente a Él. En otras palabras, cuando se hace una obra para la gloria del propio hombre, que es generalmente lo que se hace bajo la esfera humana, siguen siendo obras pecaminosas. Y les voy a explicar por qué. Primera a los Corintios 10, por favor, versículo 31. Primera Corintios 10, 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando alguien hace una obra buena que no es creyente, no lo hace para la gloria de Dios. Por tanto, es una obra pecaminosa, aunque a los ojos de la vista social sea una buena obra. Pero a los ojos de Dios, como no cumple el propósito para su gloria, sigue siendo una obra pecaminosa. Agustín de Hipona le llamó a estas obras pecados espléndidos, porque siguen siendo pecados, aunque sean obras espléndidas. Ahora dice Romanos 11, Romanos 11, versículo 36. Una vez que Pablo ha concluido esta primera gran sección de los 11 capítulos de Romanos, donde ha hablado del Evangelio, la condición de pecado, la justificación por la fe, la glorificación, la adopción, etcétera, etcétera, él concluye lo siguiente, hermanos, miren, escuchen, Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Escuchen, porque de Él, Él es la fuente de todo. Y por Él, Él es el canal de todo, Él es el medio de todo. Y la última expresión, y para Él, porque Él es la meta de todo, Él es el propósito final de todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Propósito sublime por el cual Dios creó al hombre. Y todo lo que hiciera el hombre tenía que ser también en virtud de la gloria de Dios. Bueno. Hay personas entonces, hermanos, que desarrollan esta justicia civil, como le llamó Juan Calvino. Pero esta justicia en el contexto de Romanos no vale delante de Dios como satisfacción de la justicia de Dios para poder entrar al cielo. Ahora, antes de terminar, dos preguntas muy importantes, o una mirada en dos aspectos. Escuchen, ¿qué debe suceder entonces, hermanos, para que sean tomadas en cuenta las obras que hago? Bueno, lo vamos a ver después, en un par de versículos más adelante, pero le adelanto la respuesta simplemente inicial. Necesitamos ser justificados gratuitamente por su gracia. Y en el momento en que el creyente es justificado por la gracia de Dios de manera gratuita, de ahí en adelante el creyente comienza a entender algo vital en su vida cristiana. Que las obras que comienza a hacer
desde el momento en que el Señor le acredita su justicia a esa persona, ese creyente comienza a entender que las obras ahora que son consideradas por Dios son aquellas, en primer lugar, que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Vamos a leer allí Efesios 2, por favor, que esto es muy importante. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Pablo a los Corintios dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Aquí Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, ¿existen las buenas obras? Sí, pero hay una clave. Retrocedamos. El versículo 10 al principio. Somos hechura suya, creados, escuchen, creados, ¿dónde? En Cristo Jesús. Por lo tanto, las buenas obras que Dios comienza a considerar en el creyente es una vez que esa persona, Cristo ahora comenzó a habitar en él y fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras, pastor? ¿Las que yo invento en mi vida cristiana? No, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Retrocedamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1, 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una vez que estamos en el acepto, también son aceptas tus buenas obras. Pero solo a partir del momento en que estamos en Cristo, de ahí hacia atrás, no hay quien haga lo bueno, no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios. Ahora con Cristo somos justos. Ahora con Cristo entendemos. Ahora con Cristo ya no andamos desviados, estamos en el camino. Ahora en Cristo sí podemos hacer buenas obras. ¿Pero por qué? Porque creímos en Él y Él nos ha imputado su justicia para que a partir de ahí las buenas obras del creyente ahora las realice solo en virtud de lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. No solo en cuanto a la elección salvífica, sino en cuanto a la preparación también de las obras. Último pasaje, Hebreos 13. Y para que no se te comiencen a subir los humos a la cabeza, porque según tú a lo mejor has hecho buenas obras, te quiero citar este pasaje, Hebreos 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21. Y esto tiene pertinencia con lo dicho anteriormente. 21. Os haga aptos. ¿Qué significa os haga aptos? ¿Quién te hace apto? El Señor. Muy bien. ¿En qué? En toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Seguimos. ¿Haciendo quién? Él. En vosotros. Esto es para que tu ego, ¿me entiendes? Que es ahí donde tienes que estar nomás. Porque alguien pudo haber dicho, yo he hecho tantas obras por la obra en la iglesia, qué sé yo, he hecho lo otro. Y mira, primero ya aprendiste, ¿las preparó quién eso? Dios de antemano, para que anduvieses en ellas. Ahora Dios te está diciendo, mira, yo te hago apto. Yo hago en ti lo que es agradable. Agradable. Contrasta ahora esta obra agradable con las obras inmundas como el trapo de inmundicia de la mujer hebrea.
Pero ¿por qué estas obras ahora son agradables? Porque fui acepto en el amado y ahora Él preparó de antemano lo que yo voy a obrar y Él me hace apto y Él la hace a través de mi persona lo que es agradable a Él. Para que tu orgullo, para que no te creas nada. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Hemos recibido algo que no haya venido de Él? Todo lo hemos recibido de Él. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hagamos las buenas obras, el Señor nos ha capacitado, Él lo ha hecho por nosotros, las ha preparado de antemano y por esa razón la gloria siempre será para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez lo expliqué y lo voy a repetir. Si yo aquí coloco un guante sobre este púlpito y le digo al guante, guante, tráeme un vaso de agua, ¿el guante se mueve? No. Pero en el momento en que el guante, yo meto mi mano en el guante y voy al baño, le echo agua, traigo el vaso de agua y lo coloco aquí, o tú vienes y te colocas el guante. La pregunta es la siguiente. ¿El guante me trajo el vaso de agua? No. ¿Quién fue? Fuiste tú o tu mano, ¿verdad? Bueno, esa ilustración sirve. El guante eres tú. La mano de gracia está metida dentro de ti, su Espíritu Santo, y Él es el que te conduce, que te mueve. Entonces pues te sacas el guante y ahí queda tirado el guante, no sirve para nada. Eso es lo que somos nosotros. Sin la gracia, el poder, la capacitación, el entendimiento, las obras que Él hace, la aptitud que Dios pone en nosotros, no podemos hacer nada. No hay un justo ni aún uno. ¿Pero tú eres justo? ¿Ahora? Sí. Ahora somos justos tanto como su Hijo, tal cual como su Hijo. No hay quien entienda. ¿Ahora tú entiendes? Sí entiendes, tienes la mente de Cristo. No hay quien busque a Dios. ¿Ahora tú lo buscas? Sí, sí lo buscas. Espero que no lo busques solo los días de estudio en la iglesia, también en tu casa. Todos se desviaron. ¿Estás desviado? Bueno, de repente más de alguno anda medio desviado, pero ligerito tratamos de traerlo al redil. ¿Pero andas desviado? No, estamos en el redil, porque hemos entrado por la puerta que es Cristo el Señor. ¿Hoy día eres inútil? ¿Inservible? ¿Con los pasajes que te leí recién? No. Bueno, a veces sí. Pero Dios me dice, Él preparó obras para que yo ande en ellas. Él me hace apto. Él hace las obras para que sean agradables a Él. No hay quien haga lo bueno. Tú sí puedes hacer buenas obras que van a glorificar al Señor. Y que son las que el Señor finalmente, algo que no puedo entender hasta el día de hoy, que va a recompensar. Porque hay obras malas que hemos hecho, aún siendo creyentes, que son las que se van a quemar. En 1 Corintios 3, del 12 al 15, representadas por el heno, la madera y la hojarasca. Pero todas las obras en virtud de la fidelidad al Señor y lo que Él haya hecho a través de nosotros, van a ser representadas por el oro, las piedras preciosas y la plata. Y esas obras, de manera incomprensible, van a ser recompensadas por nuestro Señor. Y recuerden, el Señor a más de alguno en esta noche le podría decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso hay que obrar y obrar bien. ¿Qué indica obra? ¿Qué implica obra? Acción, actitud. Y todo lo que el Señor ha hecho es precisamente para que estemos a su servicio.
Bueno, la próxima enseñanza vamos a ver cómo refleja el hombre su condición de pecado a través del veneno de sus conversaciones. Pero eso lo veremos la próxima enseñanza. Vamos a orar y preparar nuestro corazón también para la cena del Señor. Padre bueno, te bendecimos porque hemos comprendido, Señor, con mayor amplitud lo que somos, Señor, como seres humanos delante de ti. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se descarriaron, todos se inclinaron voluntariamente hacia una dirección equivocada. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero en esa condición miserable de cada uno de nosotros, tú, Señor, pusiste tus ojos de misericordia y de gracia en cada uno de nosotros para rescatarnos, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Hoy día estamos en la luz, porque Cristo es la luz, y el que me sigue, dijo él, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy día, Señor, o del momento que nos regeneraste por tu Espíritu Santo, tenemos el privilegio de comenzar a comprender tu mente. No lo conocemos todo, como dijo Pablo, en parte conocemos, pero tu palabra afirma que nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias por la comprensión espiritual que nos das. Gracias porque ya no somos personas inservibles, ya no somos personas inútiles, porque en tus manos, Señor, en las manos del alfarero, tú nos has dado forma, o nos estás dando forma para poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque aun cuando no hicimos nada bueno para merecer la salvación, porque no se puede hacer eso, tú nos miraste, Señor, con ojos de gracia, y aquel bueno, verdaderamente bueno, perfecto, sin pecado alguno, sin mancha alguna, vino a este mundo, se hizo hombre, tomó mi lugar, me sustituyó ahí en la cruz, recibió la ira del Padre, la condenación y el infierno por mi pecado. Y hoy día tú me imputas tu justicia. Hoy día, por gracia mediante la fe, tú acreditas tu perfecta justicia a mi vida y a la vida de mis hermanos. Y es tan gloriosa esta verdad que nuestro Padre nos ve tan justos como su Hijo, tan buenos como su Hijo, tan santos como su Hijo, porque fuimos aceptos en el amado. Tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Tú nos has sostenido, Señor. Tu fidelidad es grande. Nos salvaste y nos salvarás, Señor, porque nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Gracias porque la salvación es eterna, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A ti siempre sea la gloria, Señor. Gracias por salvarnos y gracias por rescatarnos de esta condición caótica en la que se encuentra el ser humano. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.